¿Alguna vez te has elevado? ¿Alguna vez tú mismo reconoces, sientes que se te agrandó esto por el aplauso, por el éxito? No, y no es que sea perfecto, ni es que sea extremadamente humilde, ni... No. Yo no creo, y es un tema ideológico, yo no creo que valgo más que nadie. Y ese es como el principio ético fundamental que me ha guiado desde que soy pequeño, desde que soy un niño. Siempre he tenido una visión social de la existencia, una visión de izquierda de la existencia y una visión artística de la existencia, y siempre he tenido una especie de vocación de servicio. Es algo que está en mí. ¿De dónde viene? No lo sé. Supongo que tiene que ver con mi familia, porque mi madre es una intelectual connotada, pero es una mujer también de una ética intachable. Mi padre es un hombre de una humildad enorme. De alguna manera supongo que me viene de allá, ¿sí? Pero también me viene de mis experiencias, o sea, el haber crecido en un colegio como la Condamine, donde había grandes diferencias sociales entre los extranjeros, los ecuatorianos que tenían y los que no tenían, el hecho de haber hecho política desde joven, el hecho de haber estado siempre ligado a la lectura, etcétera, me hizo un tipo sensible. Y esa sensibilidad, además, siempre estuvo conducida, en mi caso, por este precepto que te digo. Yo jamás en mi vida he creído que valgo más que nadie. De alguna forma, siempre hubo algo de inseguridad en mí. Y ese nivel de inseguridad, al que yo le agradezco un montón de cosas, pero que me ha generado problemas en otros casos, también tiene que ver con este factor que te digo. Pero al no creerme nunca más que nadie y al respetar siempre al otro, no solo en su profesionalidad, sino además en sus circunstancias, ¿no? Yo siempre he sabido que aquel que viene a trabajar contigo tiene los mismos problemas que tú, que sus problemas pueden ser peores que los tuyos, y que probablemente no estás llorando miserias porque no es su forma de llorar miserias, pero que es tan valiente y tan sólido que se para al lado tuyo y hace lo que tiene que hacer sin estarte contando que se le murió el papá la noche anterior, o sin estarte contando que la mamá tiene cáncer, o sin estarte contando cualquier evento o cualquier cosa que puede suceder a la gente. Es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de ponte en los zapatos del otro cada día de tu vida para actuar, porque ese otro también tiene circunstancias, y sus circunstancias bien pueden ser peores que las tuyas. Con el auspicio de Pontificia Universidad Católica del Ecuador, El Elote, comida mexicana. Gema. Bienvenidos a la casa de Sifu TV. Hoy aquí en la casa tenemos el gusto de tener a Alfredo Espinosa, actor ecuatoriano. Seguramente conocen su rostro, no necesita presentación. Vamos a conversar con él agradeciendo a nuestros auspiciantes, al grupo Gema, coaching de alto nivel para empresarios, y al Elote, comida mexicana. Hoy estamos refrescándonos con sus aguas frescas de Jamaica. Alfredo, es un gusto poder tenerte aquí. Intentamos hacer este programa hace un año y, como te comentaba fuera de cámaras, nos cogió la pandemia, sobrevivimos y aquí estamos. ¿Cómo has estado pasando este tiempo? Bien, yo no la he pasado mal en la pandemia. He tenido bastante trabajo, me he movido siempre desde el primer día, nunca respeté el encierro, los toques de queda, no por irrespetarlos, sino por la situación, no tanto laboral, por la situación personal más bien. O sea, yo no me iba a encerrar y dejar de ver a mi hija que vive en Bellavista, o dejar de ver a mi sobrino que vive en Cumbayá y vive en la casa de mis padres con mi hermana, y estaba solo y no veía a su padre por la pandemia y etcétera, y tanta historia. Entonces, en rigor yo no me he encerrado. He tenido mucho cuidado, no me he enfermado hasta ahora, de hecho, a pesar de que he participado en un montón de rodajes. Y sí, he sido muy cuidadoso. He tenido trabajo, bastante trabajo. He estado bastante sereno. No puedo decir que no me ha rayado el mate la pandemia en ciertos momentos como extremos, pero no de encierro. No es del encierro lo que a mí me ha afectado. A mí lo que me ha afectado en medio de esta pandemia es más bien la corrupción. ¿Qué quieres que te diga? Eso es lo que no me ha dejado dormir durante la pandemia.
¿Cómo entiendes el fenómeno Enchufe TV? ¿Qué es lo que permite que este proyecto hecho en Ecuador se haya vuelto mundial y sea una excepción a la regla de lo que estás hablando? Es una conjugación de fenómenos. Primero que nada, ellos entendieron antes que cualquier persona el canal, el mecanismo, el código y el funcionamiento de las redes sociales. Ellos lo saben, lo conocen, lo manejan y lo dominan. En este país, que es costumbre, haciendo referencia a lo que tú decías hace un rato, ser 7 oficios, 14 necesidades o zapatero a tu zapato, en este país todo el mundo cree que puede hacer de todo. Y cuando tú abres en este momento el Facebook, encuentras que el 10% de las personas que hacen ofertas son todos community managers o son especialistas en difusión en internet. Y es mentira, no es verdad. Si que alguien sepa manejar más o menos las redes y pueda pegar 3 posteos o 2 posteos por semana y tenga un teléfono para hacer una cosa, no te convierte en un community manager, ¿no? El community manager es un trabajo que está relacionado con un rehacer político, social y cultural de la comunicación. Y si tú no entiendes lo que es la comunicación y no entiendes lo que es la política y no entiendes la revolución que han generado las redes sociales en el mundo contemporáneo y las implicaciones que tienen, no puedes ser un community manager, puedes ser un posteador. Luego en este país hay una competencia insana, ¿no? O sea, yo voy a cobrar $1,000 mensuales por dar un servicio con tales, te hago un video, te saco 3 posteos, pero ninguno te mide el impacto, ninguno te dice vamos a generar estos nuevos canales para garantizar que tu producto salga al mercado. Es una cosa fatal, ¿no? Ellos sí lo entendieron, lo conocen y lo dominan, es el primer factor. El segundo factor es que ellos conocen y dominan la realidad cultural de un determinado sector de clase del Ecuador. Han trabajado, han estudiado y saben cómo funciona y cuál es el comportamiento cultural de algunos sectores de clase en el Ecuador. En eso son brillantes. El tercer factor es que todos provienen del mundo del cine. La formación de todos los chicos de Enchufe TV en un cine les dio ese conocimiento que tiene el haberse acercado al arte, no al video, no a la parte puramente técnica de la televisión, haberse acercado a la crítica cinematográfica, ¿no? El conocer ese lenguaje es un potencial que les permitió a ellos juntar las 2 posibilidades del lenguaje, las 3, el del video, el del internet, el de las nuevas plataformas y el del cine. Cuarto, fueron muy oportunos, ¿no? Es decir, en lugar de esperar a lo que todos los estudiantes de cine del Ecuador graduados esperaban, que era 15 años para sacar su ópera prima y ser todos el director y el revolucionario, lo que dijeron es no, vamos a hacer lo que sabemos, lo que podemos y lo que tiene sentido hacer. Y además aquello que va a generar un consumo y probablemente un cambio cultural interesante. Entonces, escogieron el humor, que no es fácil, ¿no? Que no es fácil para nada. No es que el humor sea más fácil que la tragedia o que el melodrama o que el drama. La gente tiene esa tendencia a creer que el humor es fácil. Y por eso se hace tanto humor fácil, ¿no? Generaron una posibilidad de comunicación con un lenguaje a través del humor, a través de la parodia, etcétera, que rompió completamente con el humor que existía antes en el Ecuador y que no ha dejado de existir, que es el humor basado en el prejuicio, que es el humor basado en el insulto, que es el humor basado en la marcación de la diferencia de clase, que es el humor basado en el destruirle al otro y no en generar un proceso de construcción, que es el humor inteligente. Tienen un humor brillante. Esto no quiere decir que todo lo que haga Enchufe es brillante, no, hay muchas cosas que hace que son hipercomerciales y de hecho los 3 o 4 primeros años de Enchufe fueron geniales por donde los veas. O sea, hay eventos de Enchufe TV que son absolutamente antológicos, ¿no? Luego le pusieron una dosis mucho más fuerte a la cinematografía y bajaron la calidad de los guiones, lo entendieron, comprendieron ese fenómeno, les costó, les golpeó y ahora como que están retomando nuevamente a tratar de buscar un humor de mucha más calidad. Pero ese es un proceso natural dentro de un ejercicio productivo. Les ocurrió como les puede ocurrir a todos, pero no se dejaron caer, no se quedaron en eso. Están produciendo las películas, están produciendo nuevas series, se arriesgaron de una manera brutal con Mortal Glitch, por ejemplo, con Dedicada a mi ex, y ese es el otro componente, el nivel de riesgo que toman. Lo único que no son ellos es
cómodos. Ese es el otro factor importantísimo en el éxito de ellos. Y el último factor importantísimo es que yo por lo menos creo, conociéndolos, conociendo a gente como Jorge Ulloa, como Cristian Moya, al Martín, etcétera, a los compañeros más fuertes en su momento de Enchufe, yo creo que ellos son de las pocas personas que tienen una claridad meridiana respecto de cómo funciona la vida. Tú estás aquí, ¿no es cierto?, para triunfar individualmente, pero no en función de aplastar al otro, ¿no? Tú estás aquí para triunfar en un trabajo horizontal y de equipo, no en un trabajo de mandamás, no en un trabajo en donde todo el mundo opina de lo que no sabe, sino en un trabajo de equipo súper especializado y absolutamente respetuoso además del criterio de los profesionales que trabajan contigo. Por lo tanto, en un trabajo que busca profesionales para hacer ese trabajo. Ellos entendieron que tú estás aquí para ser solidario, para darle la mano al otro, pero también entendieron que estás aquí para producir, que hay un engranaje económico, ¿no es cierto?, en el cual tú requieres insertarte para apoyar el proceso y la transformación productiva de todo un país. Y lo hicieron, están generando trabajo, están pagando impuestos, sin esta espantosa búsqueda de ánimo de lucro que caracteriza al hombre ecuatoriano y que caracteriza al país y que caracteriza al mundo en general, ¿no? Creo que en ningún momento les ha impulsado el ánimo de lucro. Han crecido como tiene que crecer una empresa que tiene estas claridades éticas. Que no todo sea perfecto es otra cosa, ¿no? Que hayan preferido ampliar como una estrategia de mercado sus posibilidades de relacionamiento con actores a un nivel nunca antes visto, lo cual es también una garantía de diversidad y lo cual es también una muestra de la capacidad que tienen. Todo el mundo quiere trabajar en Enchufe TV, ¿no? Que hagan hecho eso, en mi opinión, en lugar de generar un equipo más pequeño, ¿no?, es, digamos, más amplio con actores permanentes, a mí no me parece muy bien, pero a ellos les da resultado, ¿no es cierto? Ahí hay una visión de estrategia de mercado que yo no comparto, porque no está mal en ningún caso, ¿no? Todos esos factores han sido determinantes para que ellos hayan sido capaces de generar realmente una modificación en el audiovisual ecuatoriano. Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es qué va a pasar después de ellos, o qué está pasando con el resto de la producción audiovisual paralelamente a lo que ellos están haciendo. Cómo el resto de gente que hace cine, que hace teatro, que hace audiovisual, que hace televisión, se ha dejado o no alimentar por los logros que ellos han tenido. Y yo creo que eso no ha pasado. Yo creo que eso no está pasando. Yo creo que este es un país que tiene unos problemas y unas trabas culturales enormes que ni siquiera le permite, en función de un producto tan exitoso como ese, al común de los mortales, cuestionarse sobre el cómo estamos nosotros haciendo las cosas. Habrá gente que haya sido influida y que lo haya repensado, pero no es el común. Entiendo. Quiero ir desentrañando, con tu ayuda, un poco de los secretos de la actuación, digamos, de tu experiencia personal, lo que te ha llevado al éxito. Tú mencionabas ahorita este trabajo con Enchufe TV. Yo recuerdo que los conociste en los cortometrajes estudiantiles cuando se estaban formando, y yo te sigo viendo participando en cortometrajes estudiantiles, unos que consiguen premios, otros que acabarán sin salir al aire incluso, y lo combinas con tu carrera profesional en la que hace unos años estabas interpretando al presidente de la República en una película internacional. ¿Cómo funcionan estos dos lados? ¿Qué te da a ti el trabajar con estudiantes y el trabajar en cosas internacionales? El trabajar con estudiantes me pone en sintonía con lo que está pasando con una generación que a mí, en ciertos términos, me supera. En ciertos términos, en ciertos factores. Muchos de los factores que mencionamos hace un momento hablando de Enchufe. El poder estar en sintonía con esa generación, no solo en lo tecnológico, sino en lo humano, a mí me alimenta, me permite comprender, qué sé yo, los conflictos de mi hija de 15 años, por ejemplo, o los conflictos de mi hija de 30 años, por ejemplo, pues soy un tipo que tengo 50, pertenezco a otra generación. La velocidad de las generaciones ha aumentado de una manera brutal, y aunque yo no soy un teórico, sí soy un tipo al que le gusta pensar las cosas, y me doy cuenta de que la única forma de entender a las nuevas generaciones
es relacionarse con ellas. Parte de esa relación con ellas puede darse en la familia, con tus sobrinos, con lo que quiera que sea, pero no es lo mismo que relacionarse con quienes están interactuando en el mercado a esa edad, ¿no? Eso es importantísimo, digamos, es una parte de la respuesta, digamos, de alguna manera. ¿Tienes La otra parte, ese fin de conseguir futuros directores, futuros proyectos también? La otra parte era lo que te decía, es decir, ellos están modificando el lenguaje poco a poco y ellos están elevando la calidad del audiovisual ecuatoriano porque son súper técnicos, es decir, saben de sonido, saben de iluminación, saben de guión. No significa que todo sea perfecto porque nunca nada es perfecto, pero sí están elevando la calidad de la producción audiovisual y nos está llevando a unos niveles mucho más interesantes que yo creo que de una u otra manera también están teniendo su incidencia, por ejemplo, en el tema del cine ecuatoriano, ¿no? El haber posicionado una película como dedicada a mi ex en Netflix, el que haya sido una de las películas más vistas en América Latina, no sé cómo estén los otros números, no es poca cosa, ¿no? Es importantísimo, digamos, desde el punto de vista del lenguaje. Entonces, aprendo de ellos, asumo mi responsabilidad social también, como individuo, como empresa. No tengo una empresa, pero como Magma Teatro, si quieres, asumo mi responsabilidad individual. Yo tengo que ayudar con mi aporte a las generaciones nuevas y mi aporte es actuar. Bueno, tengo la suerte de que me escuchan, entonces en muchos casos mi opinión es respetada por la gente joven y eso es lindo también, porque yo respeto el trabajo de ellos y ellos respetan el trabajo mío, cosa que con las viejas generaciones no ocurría. A la vieja generación tú le decías algo al director y el director se decía, disculpa, perdona, soy el director. Actúa nomás. No, yo tengo niveles de conversación súper interesantes cuando estamos grabando con ellos y en esas conversaciones aprendo, porque en esas conversaciones ocurre la dialéctica de la vida, la dialéctica del intercambio de discursos, de enseñanzas, de aprendizajes, ¿no? Y en esas conversaciones me reposiciono yo históricamente, me reposiciono yo socialmente, me reposiciono yo culturalmente. Entonces, mi papel en ese sentido es cumplir con eso. ¿Cómo lo realizo? Tengo ciertos parámetros básicos, ¿no? Si un guión es estupendo, no me importa si es que no me pagan. Si un guión es de una calidad buena y no me pueden pagar lo que yo pido, puedo bajar. Si un guión es malo, no me bajo. No me bajo. Pero tampoco me planteo yo precios para trabajar con estudiantes que sean los mismos precios que yo me planteo afuera. O sea, eso jamás. Eso jamás. Yo he trabajado gratis, he trabajado por $30 del día, he trabajado por $100 del día, dependiendo de alguna manera de la calidad del guión que a mí me proponen. Un poco por ahí va el modo en que yo trabajo con ellos. Pero sí, claro, o sea, todos ellos han visto que cuando yo llego con un guión aprendido, con observaciones súper concretas que si las toman, no impongo nada, pero las hago, no me callo, porque me parece que el trabajo en equipo tiene ese fundamento, ¿no es cierto? Y siempre con la apertura de poder discutir para mejorar la calidad del producto y con la horizontalidad en el trabajo de las nuevas generaciones, que es algo que antes no existía. Antes los directores se cegaban, los productores se cegaban. Esto es así porque yo soy el director y yo soy el productor. Ah, ok, o sea, no es un trabajo de equipo. Y el cine es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo, a menos que seas Tarantino, ¿me entiendes? O sea, a menos que seas Tarantino y tengas la capacidad de tener cada detalle de la película absolutamente diseñado en tu cabeza. Y eso creo que no lo tiene todo el mundo. Eso lo tienen ciertos genios, ¿no? Alfredo, he podido verte trabajando y he visto que a veces tienes papeles en los que tienes dos líneas que filmar en el día y es común verte unas 3 horas repitiendo tu escena, preparándote los diálogos ya se sabe todo el set. Quiero que nos cuentes cómo fue esa preparación para ser el presidente de la República en esa película internacional. Para poder entender un poco cómo trabaja el actor, cómo trabaja Alfredo Espinosa cuando se prepara. Eso fue muy fuerte y la preparación, a mi modo de ver, empieza desde el casting, ¿no? Si tú vas a un casting sin prepararte, sin aprenderte los textos y sin la posibilidad de darle al director 2 o 3 opciones, el momento en que te lo pide, estás siendo irrespetuoso. Irrespetuoso contigo, irrespetuoso con el trabajo, irrespetuoso con los que están detrás de la cámara esperando algo de ti. No hablemos de la calidad de los castings, ese es otro tema.
Pero yo no voy a un casting sin tener los textos aprendidos y sin tener al menos 3, 4 o 5 opciones para darte el discurso. Cuando yo fui al casting, yo fui con el discurso completo, que luego fue cortado en la película, porque ahí hubo unos problemas de tiempo. El primer corte de la película duraba como 3 horas y media, y por más Darín y por más todos los actores latinoamericanos que estuvieron ahí, no podía ser. Entonces, claro, cortaron por el lado flaco. Uno de los míos era el lado flaco, pero bueno, no importa. Estaba feliz de estar ahí y estuve feliz de la experiencia y eso bastó. Yo fui muy bien preparado al casting. Entonces, el casting me lo hacían Andrés Crespo y el Daniel Llanos, y me pedían una fórmula de discurso presidencial, no sé, algo violento, me pedían algo más suave, me pedían algo más pensado, me pedían algo más populista. Y yo les podía dar cualquiera de las 5 o 6 formas que me pidieron, porque yo llegué habiendo estudiado esas 5 o 6 formas. Cuando llegué a la película... Espera un ratito, ¿cómo te preparaste para poder tener esas 5 o 6 formas? Trabajé a partir de visiones de políticos ecuatorianos en discurso que yo conocía y de los cuales refresqué la memoria a través de ver ciertos videos, digamos. Entonces, recuerdo que chequeé algunas de las participaciones de Sixto Gran Barrén, chequeé algunas participaciones de Bucaram, chequeé unas participaciones de Correa en ese momento, evidentemente. 4 o 5 presidentes los estuve viendo, estuve trabajando y estuve tratando de reproducir también de alguna manera su discurso y sobre todo la cadencia de lo político de acuerdo con la visión ideológica de cada uno, ¿no? Así fue como lo hice. Después de eso, cuando llegué, me di cuenta de que el nivel del elenco era brutal, era realmente brutal. O sea, estaba Ricardo Darín, estaba Daniel Jiménez Cacho, que es de los actores más importantes de México, estaba la Patricia, no me acuerdo de ese momento, que es una de las actrices más connotadas de Chile, y empecé a conocer a los demás. Y claro, el que representaba al presidente de Brasil era un actorazo que había hecho Pleamar y que había trabajado con HBO. Digo, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo lograron juntar? Y ya conversando, sí, ellos escogieron lo mejor de América Latina para cada uno de los presidentes, sobre todo los que tenían las participaciones más fuertes. Luego estaba Dolores Fonsi, la española, o sea, era una locura de casting para una película de culto. Lo conocí al director y él nunca me pidió una prueba de actuación, nunca me pidió un ensayo, nunca me pidió absolutamente nada. Es decir, ellos habían contratado actores que tenían o que debían tener la capacidad de representar su papel en ese momento y de resolverlo en ese momento. El rato que a mí me toca hacer la escena lo tenía a la derecha, a Ricardo Darín viéndome, y a la izquierda a Daniel Jiménez Cacho viéndome, y enfrente todos los demás viéndole al ecuatorianito, ¿no? Lo digo entre comillas, suena feo, pero es la realidad. O sea, los argentinos, los brasileros, los colombianos, los peruanos, todo el mundo nos ve a nosotros como, ¿y este de dónde salió? Actor ecuatoriano, ¿qué formación tendrá? ¿Quién será? ¿Sabrá actuar? Y yo dije, no, o sea, aquí tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Pero no me había dado ningún formato, ningún discurso, no me había planteado el cómo el director. Me dejó hacer lo que yo hice, entonces yo lancé mi discurso y se hizo un silencio absoluto en la sala, porque fui con lo más fuerte. Yo siempre soy de la teoría de que mientras no te hayan dado una indicación muy clara, tú tienes que ir con más para que te pidan menos o te pidan cambiar. Si vas con menos, la impresión generalmente es, y ahora no va a dar, ¿qué hacemos? Y se complica. Entonces es mucho más fácil que un director te diga, bájale, morijera, que te diga, hermano, sube, no seas malito porque no estás actuando. Se hizo un silencio absoluto en la sala después de la primera intervención en el discurso. Todo el mundo se cayó. Para mí duró horas ese silencio. No sé cuánto habrá sido segundos. Pero con todas las cámaras en esa sala gigantesca, con Darín a un lado, Jiménez Cacho al otro, el rato que se hizo el silencio, dije, se jodió. Se jodió. Y en ese momento alguien empieza a aplaudir, ¿no? Como en las películas gringas, empieza, además despacito, porque es un miserable el Darín. Empieza así, despacito, como las películas, y aplaude. Y grita, ¡bravo! El ecuatoriano. Y yo respiré. Y luego empieza a aplaudir toda la sala. Y fue muy lindo, porque fue como un reconocimiento de un actor ecuatorianito que tiene este nivel, que tiene esa potencia de voz, que tiene esa capacidad. Y a partir de eso se acercó el director y me dijo, vamos a
Entonces en 2 escenas estuvo resuelto porque la siguiente indicación fue muy clara, ¿no? Pero fue muy bonita la escena porque fue poner en el nivel que le corresponde el nombre de los actores ecuatorianos entre esos enormes actores. Fue muy, 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 muy lindo. O sea, fue lindo ser presidente por un día. Fue divertidísimo. Nos representaste bien. Divertidísimo. Y quisiera que nos hables de la primera vez que sentiste una sensación como esta que me comentas junto a Darín y junto a todos estos actorazos. La primera vez que te viste como actor en tu juventud y sentiste eso, el gusto de la misión cumplida. ¡Wow! Son tantas cosas y son tantos años. Yo creo que mi primer reto actoral, no desmerezco lo anterior, pero mi primer reto actoral terriblemente fuerte ocurrió en una obra que se llama El cartero de Neruda, o Ardiente Paciencia es un subtítulo, de la cual había una película muy hermosa. Es del escritor chileno Antonio Skármeta, que habla sobre la época alrededor de la cual Neruda gana el premio Nobel y se va a refugiar, porque está en la época de la dictadura, se fue a refugiar en su casa en Isla Negra. El director era Jorge Mateus y yo tenía ya una noción bien fuerte de que era uno de los hombres duros del teatro ecuatoriano en aquella época, y el actor que hacía de Neruda y que era mi partner que trabajaba conmigo era Jaime Bonelli. Había otros actores, Ana Miranda, Verónica Monroy, etcétera, pero esos eran los nombres que realmente me asustaban. Yo ya había escuchado de lo duro que era Jorge Mateus cuando dirigía, del ¿Te asustaban nivel de exigencia. verdad? Sí, yo estaba muy asustado del nivel de exigencia que tenía, y además Jaime Bonelli estaba en su mejor época en ese momento y era probablemente él o de los 3 o 4 actores más importantes del teatro ecuatoriano, además un actor con una enorme formación, con una gran voz, actor, cantante, etc. Y en un papel que evidentemente me aterraba, porque no estaba actuando de Perico Los Palotes, estaba actuando de Pablo Neruda, en un momento político absolutamente complejo, interpretando a un poeta e interpretándolo de una manera maravillosa. Yo me perdía en el escenario cuando lo veía a Neruda hablar y decía, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo creo que quiero que cuando la gente me vea a mí, lo vea al cartero, como yo lo estoy viendo en escena a Neruda. Cuando estrenamos y el teatro se levantó y aplaudieron a rabiar chilenos, ecuatorianos, jóvenes, viejos, el propio Jorge Mateus y toda la gente que estaba ahí. Cuando yo sentí eso, dije, wow, puedo considerar que soy un actor. No bueno, no malo, pero puedo ahora sí considerar en este teatro maravilloso, que además era el Prometeo, en un escenario circular por primera vez, en unas condiciones súper complejas y con una obra muy compleja y con un personaje muy complejo, porque el mío era también un personaje complejo. Ahí dije por primera vez, soy un actor. Y cuando sentí que era un actor, sentí una emoción tan grande o tan potente como aquella que te contaba y que tú mencionabas en la cordillera junto a estos grandes actores extranjeros. Alfredo, yo te veo en los estados que tú estás siempre buscando actividades como el ciclismo en la montaña, haciendo ejercicio. También conozco de tu formación académica, de tu interés por estar estudiando la historia del teatro, de ciertos temas dramatúrgicos. ¿Qué es lo que tiene que hacer un actor en el día a día? ¿De qué trabaja? Cuando no está actuando, ¿cómo se forma? ¿Cómo se mantiene en forma? Yo creo que un actor tiene que ser esencialmente un tipo culto, un tipo sensible, un tipo emocional, abierto siempre a dejarse habitar, y tiene que ser un tipo comprometido, profundamente comprometido con su tiempo y con su época. Es bien simple. ¿Cómo tú puedes interpretar un papel con un autor como Shakespeare y creer que tienes la misma posibilidad de interpretar un papel en una obra como El enemigo del pueblo
de Ibsen, y luego, 6 meses después, trasladarte a interpretar un personaje ecuatoriano nacido de la literatura de los años 30, por ejemplo, no sé, el Churra, Romero y Flores, digamos, ¿sí? Y luego interpretar un Jaina Miula, y otro día interpretar un Molière, y otro día interpretar a Lavaro o a Don Juan, o a un Avaro en una época contemporánea de otro. ¿Cómo lo haces si no tienes un dominio absoluto de la época y del contexto que marca la escritura de cada una de las obras, además de una comprensión mínima de las circunstancias de cada uno de los autores, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo, no es lo mismo ser un escritor con el favor del rey en la corte de Luis XIV que ser un escritor sin el favor del rey en la corte de Luis XIV. Pues. O sea, las circunstancias históricas son unas, las circunstancias individuales son otras, las circunstancias de clase son otras, el estilo del autor es otro. Es fundamental que si tú te metes a trabajar un personaje, por lo menos tengas un dominio completo del contexto de ese personaje que tú vas a interpretar. Yo, al contrario de lo que la mayor parte de la gente cree, no creo que tengamos problemas de identidad. Creo que hay identidades locales muy fuertes, ¿no? Muy fuertes. No solo las indígenas, la negra, la montubia. Te estoy hablando de identidades locales mestizas muy poderosas, ¿no? La cuencana, la lojana, la del Carchi, y si vamos por provincias, si vamos por ciudades, dentro de las propias provincias hay identidades que son complejas, locales y súper fuertes, ¿no? No creo tampoco en el discurso de que no existe una identidad nacional, a pesar de que muchas veces lo repetí, estaba equivocado yo en aquella época. Creo que la identidad nacional es un proceso de gestión y de construcción permanente y existe. Y que las identidades nacionales tienen signos positivos y signos negativos. Lo que no alcanzo a entender, no del todo, aunque tengo mis teorías y he reflexionado mucho alrededor de eso, es qué nos pasa a los ecuatorianos en la vida cotidiana como individuos. ¿Por qué somos tan poco emprendedores? ¿Por qué cuando nos dan un trabajo, nos ofrecen un trabajo, la postura general es yo le estoy haciendo un favor a él para trabajar para él, ¿no? ¿Por qué boicoteamos las iniciativas positivas? ¿Por qué boicoteamos el trabajo del otro? ¿Por qué la envidia es tan fuerte? ¿Por qué necesitamos que nos ofrezcan horas extras pagadas al doble para trabajar un minuto más de las 4:30 de la tarde en la burocracia? ¿Por qué tenemos comportamientos tan abusivos, ¿no? Cuando somos empleados o cuando somos trabajadores? Y te digo comportamientos abusivos porque a lo largo de mi experiencia yo lo he visto. O sea, gente que de las 8 horas, ¿no?, con un buen sueldo y etcétera, no llega a trabajar 3. Efectivas, reales, nos llegan a trabajar 3. Y eso están ganando toda la plata que tú este rato estás tratando de sufrir para tener. Hay comportamientos bien complejos. Yo tengo mis teorías al respecto. Una de ellas es el hecho de que esta es una sociedad con muy poca movilidad socioeconómica, y en las sociedades con baja movilidad socioeconómica, la olla, digamos, la válvula de presión central para superar, digamos, este sentimiento de envidia tan tremendo que nos marca, es eso, ser chamullero, ser tramposo, meterle la pata al otro, en lugar de romper eso y ponernos todos de acuerdo para ir más allá. Claro, hay otros problemas también. Tenemos un bajo nivel cultural, tenemos un bajo nivel de consumo cultural, y en ese sentido, para terminar de responder a tu pregunta, en un país en donde el promedio de los habitantes de ese país no llega a leer medio libro al año, porque es lo que dice la estadística, peor ir al teatro, peor ir a una galería, peor ir a un concierto de música clásica, a lo sumo música chichera y eso tenemos que admitirlo. Entonces, claro, no es que 1, 2 o 3, no es que haya pasado algo parecido a lo de Marcelo Chiriboga, no. Aquí el 90% de los artistas en todas las ramas, salvo que sean de raigambre absolutamente popular,
no existen, no existimos y no existirán durante un buen tiempo todavía. Aquí intentamos romper un poquito eso haciéndonos publicidad propia. Tenemos un programa Book 593 que busca poner a la gente a leer desde aquí, desde la mitad del mundo, empezando por nuestros autores nacionales que ahora son portada de los diarios internacionales, disfrutarlos, aprovecharlos que los tenemos aquí. Una Mónica Ojeda en este momento, por ejemplo. Una de las 5 mejores autoras del mundo en la lengua española. Nombres súper importantes, ¿no? Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, algunos nombres, ¿no? María Luz del Buja, algunos otros nombres son nombres importantísimos de nuestra literatura y son nombres femeninos, es tan lindo eso. Y en el teatro tenemos nombres así, y entonces por eso a los invitados yo siempre les intento preguntar que me hablen de sus colegas. No importa si se te quedan nombres, sé que se van a quedar nombres, pero aquellos a los que destacas nos ayudas precisamente a eso, que el público los recuerde, refresca, pueda buscarlos ahora con las redes sociales, estar atento a sus obras. ¿Qué colegas teatreros, a otros colegas tú admiras, ves sus obras? Durante mucho tiempo yo vi el trabajo de Mara Hierba y no me perdí una sola obra, ¿no? El trabajo de Mara Hierba es importante. Ahí hay gente como Gerson Guerra, como Aristides Vargas, como Charo Francés, en su momento la Mónica Vicente, la Cristina Merchán, bueno, algunos actores que son importantes, ¿no? Admiro profundamente a mis colegas de la última época, ¿no? Todos los actores con los cuales hicimos Ladies Night, ¿no? Christoph Baumann, Pancho Viñachi y su stand-up, el Mosquito Mosquera y este maravilloso personaje del Chapa que nos ha ayudado a reinventarnos a nosotros como ecuatorianos y a modificar esas taras de las que te hablaba hace un momento. Ahí está, pasó también por ahí José Pacheco, pasó por ahí el querido Alex Altamirano, está ahí el Gabriel Baumann, el hijo del Cristo. Bueno, no es actor, aunque ha hecho algunas cosas de actor, pero trabajó en la obra. La extraordinaria Marlís Romero, compañeras de trabajo importantísimas a lo largo de mi carrera, como María Beatriz Vergara, una de las actrices más importantes y en ese momento de las dramaturgas más importantes del país, una amiga entrañable como la Juana Guarderas, extraordinaria teatrera, con quien hemos trabajado poco juntos, pero lo poco que hemos hecho ha sido hermoso. Hace poco tiempo un trabajo bello con un gran actor ecuatoriano y muy versátil y con una formación muy amplia, ¿no? Como Ciro Toapanta, de la Logia Marginal, además, porque él es músico, hace máscaras, está graduado como actor de la Universidad Central, no para nunca de trabajar. En esa obra trabajamos pues bajo la dirección de María Elena Mejía, una experta en ópera que está incursionando en el teatro también, española, que vive aquí en el Ecuador. Hace poco trabajamos, lo que pasa es que he tenido tanto trabajo este último tiempo que te podría nombrar un montón de gente. Trabajamos con el Mechas, hemos trabajado sobre una obra de José Deux que todavía no termina, con Frida Guerrero. Ese proceso no sé si va a acabar o no va a terminar, una actriz joven. Muchos actores de cortometrajes o de películas en este último tiempo. Hace poco empezamos a grabar la última película de Alfredo León, un director maravilloso, Desechables, que vamos a tratar de terminarla en este año, en una dupla actoral, una película que se fundamenta en dos actores, con un actor importante ecuatoriano como Alex Cisneros. Estamos trabajando juntos ahí. Podría nombrarte un montón de nombres más, de gente que admiro mucho. Esto nos llena muchísimo y hablábamos, ¿no?, de que la gente no está viendo tanto, consumiendo el producto cultural, pero es bueno saber que se está haciendo, que los artistas no están parando y que la formación, el talento, la calidad artística está ahí, para que cuando la gente decida consumirlo, decida verlo, es cuestión de encontrarse con el talento nacional, con los artistas que están dando su granito de arena. Alfredo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué obras? ¿Qué proyectos nuevos se vienen tuyos? ¿Cómo te podríamos seguir en estos meses? Bueno, dentro de poco, espero yo, se estrena una de las últimas películas que grabé, que se llama Bloom. Trabajamos en Manta. Tuve la oportunidad de trabajar por primera vez en mi vida con Carlos Valencia, con Mare Ceballos, gran actriz guayaquileña, con Fernando Cedeño, el padre del cine de guerrilla en este país. Por primera vez trabajamos con él, con el Jack, por primera vez trabajo con él grabando un lindo elenco en una película comercial, familiar, muy divertida, que yo creo que va a estar muy bien y que se estrena dentro de poco bajo la dirección de Iván Márquez y la producción de Jairo Flores. Esperen Bloom porque está por llegar. Acabamos de grabar la primera parte de Desechables, la última película de Alfredo León, y vamos a grabar la última parte de la película probablemente hacia finales de año. Esa va a ser otra
otra maravilla, ¿no? En términos de teatro concreto, en este momento no tengo un proyecto porque lo que estoy haciendo hoy por hoy y a lo que estoy entregado 24 horas al día es un proyecto de radioteatro en la cárcel de Ibarra. Estoy muy comprometido con eso, 24 horas al día sobre eso. Ganamos junto con el Laboratorio Creativo Momo y Fundación IR y Magma Teatro, ganamos unos fondos concursables del Ministerio de Cultura y del SNAI, el Sistema Nacional de Rehabilitación, y esos fondos concursables lo que buscaban como objetivo final del proyecto era la producción de 6 historias de radioteatro. Entonces yo diseñé el proyecto para la intervención en Ibarra y he estado los últimos 3 meses trabajando en eso. Dimos talleres de teatro, talleres de locución, talleres de voz, talleres de escritura creativa en los cuales participó también María Luz Albuja. Ahora estamos en la guionización de los cuentos producto de los talleres de los compañeros PPLs, que son 6 que han escrito sus historias y 17 en total que van a locutar esas historias, que vamos además a ir a grabarlas en la cárcel con equipos de grabación y todo, porque no les dan chance de salir para grabarlo en el estudio. Claro. Y este rato como que de mi mente está fuera todo, ¿no? Porque estoy de cabeza trabajando en las historias de los compañeros PPLs para sacar un gran producto de radioteatro, del cual te contaré en su debido momento. Qué lindo proyecto, oye, Alfredo. Yo quedo comprometido igual para que nos cuentes y si es que es posible incluso cubrir este proyecto. Qué lindo lo que estás haciendo. Genial. Y agradecerte muchísimo aquí por tu compañía, por tus comentarios, por todos esos aprendizajes que tenemos. ¿Alguna última lección, algún último consejo que le puedas dejar a estas nuevas generaciones que están decidiéndose la actuación y especialmente empezando en este mundo en pandemia donde el arte está en veremos, como tú lo dices? Si siempre fue crítico hacer arte, ahorita está tan... ¿Qué le puedes decir al que quiere ser artista, que se quiere ser actor hoy en día? Wow. La única manera que existe de proyectarse en el mundo contemporáneo es entenderlo. Y la manera de entender el mundo es leer, estudiar, cultivarse, analizar, pensar y tomar decisiones también. Es extremadamente importante el saber tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado, valorando la realidad y con el conocimiento necesario para que la decisión que tomemos sea una decisión sólida. Cualquier cosa que nosotros hagamos o en la que nosotros emprendamos en la vida tiene que ser una decisión muy bien pensada, no una decisión fruto de ups, me encantó la actuación, me voy a hacer actor. No, es un oficio. Y como oficio es tan respetable como el de la comunicación, como el de la fotografía, como el de la cámara, como el de las ventas, como el de minador, como el de recolector, como el de campesino, como todos los oficios son absolutamente válidos y absolutamente respetables y exigen un amplísimo nivel de conciencia. Y ese nivel de conciencia solo pasa por hacer las cosas bien y a fondo. Eso es lo que yo podría decirles, no solo a los compañeros que están queriendo incursionar en el mundo de la actuación ahora, sino a todos los jóvenes, probablemente en una de las épocas más difíciles de la historia de la humanidad. Ahora es cuando ustedes jóvenes tienen que tomar decisiones súper importantes para la transformación de este país, porque esta sí es una época cero. Alfredo, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poder charlar hoy en ti, tenerte aquí en casa con Cifu TV. Te invito a que nos acompañes con unos taquitos que ha traído nuestro auspiciante El Elote, la mejor comida mexicana del Valle de los Chillos, aquí en Quito, en Iñaquito, hoy para disfrutarla. Y para ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y para que no se queden con ganas, les invito a que comenten esta entrevista. Durante los primeros 15 días de estreno vamos a estar sorteando una promoción del elote de nuestro auspiciante para que ustedes también puedan disfrutar de los deliciosos taquitos, del agua fresca que refresca. Así que comenten este video, compártanlo en redes y acompáñenos en el siguiente episodio de En Casa con Cifu TV.